Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la humilde casa de don Porfirio Díaz, quien nos recibió el día de hoy para hacerle unas preguntas. Buenos días, don Porfirio. Primero que nada, gracias por recibirnos. He seguido muy de cerca su carrera política y sé de los grandes avances que tuvo México durante su mandato, pero en realidad deseo que la gente conozca las razones que lo impulsaron a usted a tomar decisiones tan relevantes para la vida de su país. Para ello, le pido que me conteste algunas preguntas, por favor. Claro, mucho gusto y muy buenos días. Gracias por esta entrevista y claro. Primero que nada, me gustaría que nos comente cuál es su nombre completo. Sí, claro, mi nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mora. ¿Ok? Su fecha de nacimiento. Nací el 15 de septiembre de 1830. Quisiera hacerle una pregunta respecto a un tema que ha sido controversial. Hay gente dentro del país que lo apoya, hay gente que no lo apoya, y con esto me refiero al matrimonio que lleva usted con su sobrina, señora Delfina. Quisiera saber qué tan influencial fue ella durante su mandato. Bueno, pues ha sido muy fundamental en su apoyo y como dice un gran refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ella ha sabido darme la fuerza necesaria en los momentos difíciles y ha gozado mis triunfos así como mis derrotas y pues ha sabido sobrellevar las injusticias y los abusos que hemos sufrido. Muchas gracias. ¿Cuál fue el periodo de su gobierno? Hay gente que solo sabe que fueron más de 30 años. Quisiera saber fechas exactas de cuándo a cuándo fue su mandato dentro de la presidencia. Sí, yo entré a la presidencia el 24 de noviembre de 1876 y terminé el día 6 de diciembre de 1911. Ahora sí, ya sabiendo de qué año a qué año fue su mandato, quisiéramos preguntarle, durante su gobierno, ¿a qué fue lo que le dio prioridad? Bueno, mira, primero que nada hicimos obras muy importantes en puertos. Cabe recalcar que construimos más de 20.000 kilómetros en vías férreas para facilitar el intercambio comercial. Eso ayudó mucho a que el comercio creciera. Extendimos también, por otro lado, el servicio de correo y telégrafos para que hubiera una mejor comunicación y una comunicación más efectiva. Hubo apertura de bancos. Por otro lado, algo muy importante es que se regularizó el cobro de los impuestos. Y la agricultura tuvo un progreso muy, muy grande. Básicamente es eso. Y hay gente que critica a su gobierno que solamente benefició a unos cuantos. ¿Qué podría decir usted al respecto de eso? Pues oye, mira, la verdad siempre hay dos partes en cada situación y hay personas en las que se ven favorecidas y hay otras que se ven menos favorecidas que otras. Pero pues yo no, o sea, simplemente no aceptaba los beneficios de mi gobierno pues no aceptaban las decisiones de mi gobierno, pero otros por otro lado sí, y pues así es. Fueron los que se vieron beneficiados, me imagino. Pues sí, pero hubo mayores personas beneficiadas que las que no se beneficiaron tanto. Todo lo hacíamos por favorecer a la mayoría de las personas. Bueno, Porfirio, suena bien la respuesta que me dio respecto a la desigualdad, pero siendo claros, la desigualdad entre ricos y pobres era notoria, era profunda, digamos. Usted dio apertura a la acumulación de terrenos por pocos propietarios, se formaron latifundios a más no poder y los indígenas perdieron sus tierras, por supuesto. Además, trabajaban en haciendas y eran muy mal pagados, si es que eran pagados. Tenían poca libertad y el dinero que ganaban lo tenían que gastar en las tiendas de raya. Y en algunas regiones los peones eran prácticamente esclavos
¿Usted considera esto justo? No, mira, primero que nada, no todo fue así, porque en mi gobierno hubo una gran apertura para la industria y el comercio. El desarrollo económico en México se fue a índices históricos. Y pues el lado de las tiendas de raya con los trabajadores, eso eran acuerdos entre los patrones, además de que se aseguraban de que el dinero quedara en nuestro país y no en compañías extranjeras. Por eso dio un gran impulso a la economía. Entonces, o sea, la mayoría de las personas sí salieron beneficiadas. Bueno, cambiando de tema, eso lo dejamos a consideración del público. ¿Cuáles fueron las prioridades culturales y sociales durante su mandato? Bueno, mira, en el periódico, en el periodo, disculpa, en el que goberné, me esforcé mucho por extender la educación pública. Se enriqueció la vida cultural, se fundaron periódicos, revistas, libros, se multiplicaron caminos, puentes, edificios de escuelas, este, teatros también presentaban arte, se fundaron academias, un gran avance en la arquitectura, porque se caracterizaba por la profunda influencia de la cultura francesa. Entonces, pues eso trajo mayores avances culturales para nuestro país. Entonces, ¿cree que usted sacó, digamos, una calificación asertiva en relación a la cultura que se desarrolló durante su gobierno dentro del Sí, país? sí, claro, porque hubo mayor apertura de escuelas, de teatros, entonces todo eso contribuía a que la cultura se enriqueciera. Entonces, claro. Ok. Ahora sí, entrando a algo un poco más controversial, ¿por qué duró tantos años en el poder si su lema de inicio de campaña era totalmente lo contrario? Se lo repito con sus propias palabras, sufragio efectivo, no reelección. Mira, te voy a decir la razón. Yo sé que yo tenía ese lema, pero durante mi gobierno tenía muchas expectativas en cuanto a los proyectos que quería desarrollar y para eso se necesitaba tiempo. Entonces, yo desde mi punto de vista consideré que otra persona no iba a llevarlos a cabo y no iba a desarrollarlos y no iba a desarrollar el gran avance que se desarrolló en esos años. ¿Cree usted, Esa fue la razón. perdón por interrumpirlo, cree usted que se justifica todo el tiempo que estuvo usted en el poder, todas las reelecciones que no eran ni permitidas, usted justifica los hechos? Sí, yo la verdad sí los justifico. O sea, mucha gente me tachaba de dictador, pero yo lo que hacía era trabajar por este país y así lo hice. Todo el tiempo ahí están todas las obras y todo lo que se logró. Y yo creo que sí rindió frutos. O sea, sí valió la pena haber hecho eso y que la gente se haya puesto en contra, pues también son daños colaterales, pero, o sea, el objetivo se cumplió. Los planes de desarrollo se cumplieron. Claro, claro, siempre, como en todo gobierno, tenemos a los seguidores y a la gente que está en contra y digo, pues se tiene que respetar su opinión. ¿Usted ha respetado su opinión? Sí, claro. Ahorita que estaba hablando usted y la pregunta va en relación a eso, mencionaba que usted respetaba la opinión de los demás, que no lo apoyaban o que estaban en contra de las decisiones que tomó durante su gobierno. Eh, con respecto a esto, quisiera recordarle que hace menos de 4 años, en una entrevista que le hicieron, a usted le preguntaron qué método aplicaba para mantenerse en el poder y su respuesta textual, porque recuerdo bien, la respuesta de la entrevista esa la hizo un compañero mío. Usted dijo la represión, en donde el control y la censura de la prensa formaron una parte importante de la táctica para consolidar el poder bajo el régimen. Las voces disidentes fueron silenciadas y cuando publicaban periódicos de oposición, editores y periodistas eran encarcelados. Sí, mira, No sé qué tenga que decirme. yo ahorita preferiría omitir esa parte y pasar a otros temas. Ok. Bueno, digo, nada más mencionábamos algo cambiando un poco de tema, pero en relación a lo mismo, que los editores y periodistas Sí, eran sí, sí, encarcelados. pero yo creo que deberíamos seguir con el curso de la entrevista como debe ser, ¿no? La pregunta es, aparte,
¿En dónde concentraban a los prisioneros y cuáles eran las condiciones? No estoy diciendo si los editores y los periodistas, solo quiero saber cómo eran las cárceles en su gobierno, si tenía mano dura o quizá, ¿qué me Mira, puede decir eso? todo ser sincero, sí, sí había mano dura. Y la cárcel se le llamaba Valle, Valle Nacional. Era un centro muy, muy, muy malo. Era una honda cañada de 3 a 10 kilómetros de anchura, embocada entre montañas casi, casi imposible de llegar. Pero se encontraba al noreste del estado de Oaxaca, si mal no recuerdo. Era un lugar muy, sinceramente muy feo, pero pues era para gente que merecía estar encerrada. Era todo por salvaguardar la seguridad pública y que las personas no sintieran peligro. Entonces mandábamos allá a los prisioneros, y así en esas condiciones estaba. Y nada más respóndame con un sí o un no, o no sé si quisiera omitir la pregunta, pero ¿en qué se parece esa cárcel a una esclavitud? Porque muchos dicen que era lo otro. Nos quedó la incertidumbre de la pregunta anterior. Usted quiso omitirla y vamos a respetar eso. No se trata de hacer una pelea aquí en plena televisión Nacional. nacional. Pero nada más, haya sido o no haya sido esclavitud en esa cárcel, ¿a qué se debió la esclavitud, la pobreza y la ignorancia en el pueblo de México? Creo que esa pregunta no es nada personal, creo que fueron otros factores y por eso le pregunto, usted como jefe de gobierno y jefe de Estado, ¿qué cree que haya sido el factor que causó Yo, eso? yo creo que el factor fue la herencia cultural prehispánica, la organización política y financiera que rigió al país, desde que los españoles hicieron del pueblo mexicano peones y esclavos, nunca me quebrantaron hasta la actualidad, que tienen otro modo de pensar. Claro, claro que sí, y hay muchas teorías que afirman lo que usted acaba de decir. Muchas gracias por esta respuesta, espero que nos haya puesto un poco incómodo y pasaremos a otro tema. Regresando al tema de usted en el gobierno durante tantos años, ¿cuál cree usted que haya sido su error para que la gente retirara su apoyo y lo obligaran literalmente a renunciar? Pues mira, yo creo que mi único error fue querer a mi país y confiar tanto en las personas que en un momento creí que eran mis amigos y pues en otro resultaron ser mis enemigos. ¿Y considera justo su exilio? Por supuesto que no. Yo creo que fui un gran gobernante, que amó tanto a su país y pues todas las acciones que realicé, las decisiones que tomé fueron las más acertadas, pero pues a veces son los costos que uno tiene que pagar, ¿no? Cuando uno está en esos ambientes se topa con gente que le da la puñalada por la espalda. Así es la política. Este, Otra es que pues había muchos intereses en juego y pues por eso pasaron las cosas. Bueno, don Porfirio, muchas gracias por concederme esta entrevista. No sé si quisiera agregar algo más. No, pues, primero que nada, gracias a ti por esta entrevista y sabes que las puertas de mi casa están abiertas. Y pues nada más enviarles un gran saludo a mis compatriotas, desearles que haya paz, que haya unidad, y que se acaben en esas luchas de poder que tanto daño le hacen a nuestra nación. Así es. Bueno, don Porfirio, deseo que se recupere pronto porque en verdad hacen falta hombres como usted, con carácter, con mano dura, gente que ame al país y que ese amor se refleje
con el puro compromiso que tiene él hacia el país, y qué mejor que sea el encargado, jefe de gobierno, jefe de Estado, el que tenga este tipo de actitud. Usted ama profundamente a México, le repito, y México lo extraña mucho. México lo necesita más a usted que usted a México. La gente que decía que era dictador y que amaba el poder, pues yo creo que ahorita esa gente debe estar pensando que no estaría mal que usted regresara al poder, porque lo que no se le puede criticar es que usted amaba al país y siempre veía por lo mejor del país. Sí, claro. Yo siempre veía por el desarrollo del país. Así se dieron las cosas. Otras no salieron como uno planeaba, pero pues muchas gracias a ti y fue un placer atenderte. Gracias por seguirme. Buenas tardes. Nos encontramos con Benito Juárez, expresidente de México, y queremos hacerle unas preguntas. ¿Cómo está? Excelente, Martín. ¿Tú? Muy bien, también, gracias. Qué bueno. Bueno, primero que nada, quiero preguntarle, platíquenos cómo fue su infancia. Claro, mira, pues esta etapa de mi vida es la que me hizo formarme tal como soy. Fue la más importante porque, mira, yo nací en un pueblo, en Oaxaca, se llama San Pablo Guelatao, en 1806. Pero yo cuando era muy pequeño perdí a mis padres, quedé huérfano, entonces me fui a vivir con mi tío Bernardino se llamaba, pero él me trataba muy mal, él me pegaba, o sea, me trataba muy mal, vaya. Entonces un día decidí mejor largarme de ahí y fue donde empiezo a superarme como otra persona totalmente distinta. Entonces fui a trabajar con mi hermana y estando ahí me encontré con unas personas muy buenas que me ayudaron a salir adelante. Muy bien, qué interesante. Y ahora nos podría decir cómo fue que logró usted estudiar y llegar a ser un gran abogado. Pues como te decía anteriormente, hubieron muchas personas que me ayudaron. Uno de ellos fue Antonio Salanueva. Esta persona pues me enseñó a leer, me enseñó a escribir, mientras yo le ayudaba en su taller, yo trabajaba en su taller. Entonces después en un seminario, un cura me enseñó a trabajar en artesanía, diferentes manualidades. Y esta persona fue la que me ayudó a entrar al Instituto de Ciencias, de donde después me llegué a graduar de abogado. Ah, ok. Muy bien. Y luego, ya una vez que pasó todo eso, que obtuvo usted su título de abogado, ¿qué pasó con su vida? ¿Qué fue de su vida? Eh, pues yo me vivía preocupando por lo que pasaba en nuestro país. Eh, entonces, en ese tiempo conozco una chica, una linda jovencita llamada Margarita Maza. Con esta decidí casarme y empezar la familia que ahora tengo. Ah, muy bien. Y cuéntenos, con respecto ya metiéndonos un poco a su vida política, ¿qué cargos desempeñó usted? Pues mira, yo terminando mis estudios, llegué a ser presidente municipal, en un lugar donde yo vivía. Bueno, y cuéntenos, regresando a su vida política y pues a lo que fue su gobierno, cuénteme qué fue lo que lo llevó a hacer las leyes de reforma. Pues son bastantes razones, pero yo pienso que la más importante era la injusticia social que se vivía en ese momento. Ok, era mucha la injusticia que se vivía. Así es, bastante. Pues te digo, esa es la razón más importante por la cual. Eso fue lo que lo motivó. Así es. Ok. ¿Y usted en qué cree que le benefició a los mexicanos dichas leyes de reforma? Pues mira, igual, beneficios son bastantes, pero de una manera muy general, genérico el término, sería que, pues para mejorar sus condiciones de vida,
que fuera un lugar más ameno para vivir. Ok. ¿Y qué dificultades se enfrentó con el gobierno existente? O sea, ¿qué dificultades tuvo? Pues las oposiciones, porque existían muchas personas que se oponían al cambio de una reforma de leyes más equitativas. Sí, claro, siempre va a haber grupos que quieren salir más beneficiados que otros, ¿no? Así es. Ok. ¿Y cuál fue la reacción del grupo opositor? Pues total inconformidad, porque pues estaba perdiendo poder y el beneficio para unos cuantos, pero sobre todo pues, la separación de la iglesia y Estado. Mm, sí, sí, sí. La separación de iglesia y Estado creo que fue un detonante, ¿no? Fue un Así factor es. muy importante. Claro, pues esa es la idea, vaya, de las leyes de reforma, quitarle todo el poder que tenía la iglesia, que hubiera una regulación de parte del Estado y así las cosas se hicieran de una manera más, más cómoda y que beneficiara a las personas. Ok. Y cuénteme, ¿cómo fue la vida económica, social, política y cultural con las leyes de reforma? Pues mira, se logró tener una economía mejor, principalmente, oportunidades políticas para más personas y pues respeto entre los individuos y educación para todos. Ok. Eso también es muy importante, la educación para todos. Sí, para usted fue algo importante la educación, ¿no? Claro, bastante. Ya que usted vino desde abajo y gracias a la educación pues Así logró es. ser lo que usted pues fue y es. Así es. Muy bien. Bueno, ya por último para finalizar quisiera agradecerle este valioso tiempo con usted. Entiendo que es una persona todavía muy ocupada y pues quisiera nada más que nos dijera un último mensaje, algo que quiera agregar, que quiera decirle a las personas. Mira, Martín, yo tengo una visión muy amplia de lo que quiero para México, que yo pienso que es lo correcto y lo que beneficiaría a todas las personas aquí. Por eso mi gobierno se trató en dar oportunidades a todos. ¿Okay? Que para mí, el México perfecto va a ser cuando las personas que sirven para el Estado dejen de ver por intereses propios y empiezan a ver por la patria. Que trabajen para todos, para poder vivir en un lugar más sano. Y eso de la educación que te dije, acuérdate, eso es muy importante. Porque Claro. para que las personas se formen tiene que ser desde abajo, poquito en poco. Y así le vamos poniendo un bloque más a la pared para hacerla más grande. Y pues eso es todo, la verdad. Ok, bueno, pues quisiera agradecerle por su tiempo y pues le deseo éxito en todo en su vida. Gracias. Buenas tardes, hoy estamos aquí con el general Bernardo Reyes. Muchas gracias por estar con nosotros para esta entrevista. Él es un destacado militar y político mexicano. Peleó en la segunda intervención francesa en México. Llegaste a ser gobernador del estado de Nuevo León por más de 20 años. Y es una de las personas más fieles a Porfirio Díaz, ¿es correcto? Ok, bueno, me gustaría empezar con algunas preguntas. Por decir, ¿cuál es tu nombre completo? Buenos días, gracias por invitarme primero que nada. Mi nombre completo es Bernardo Doroteo Reyes Ogazón. Ok, perfecto. Tengo entendido que eres de Guadalajara, Jalisco. Así es, Tapatío. Nací el 20 de... Sí. Nací el 20 de agosto de 1850. Ok, perfecto. ¿Y cuál es tu relación con Porfirio Díaz? Bueno, como tú lo dijiste, en pocas palabras fui uno de los hombres más cercanos y fieles al general y presidente de México, Porfirio Díaz. Si quieres, a lo largo de esta entrevista te podrás dar cuenta a qué se debió esta gran relación que tuve con el presidente Porfirio Díaz. Ok, ¿y cuáles son tus puestos políticos? Bueno, fui gobernador de Nuevo León, también fui gobernador provisional de Nuevo León.
Más que nada mi vida giró por la escuela militar, no tanto por lo político. Sin embargo, cuando estuve en la política creo yo que desarrollé uno de los papeles impecables como jefe de gobierno del estado de Nuevo León. Claro. Tú que tienes una visión muy grande de lo que quieres para México, cuéntame un poco o sea, de lo que has hecho para beneficiar a México. Bueno, pues he arriesgado mi vida por el país. Como anécdota, he tenido bastantes batallas, derrames de sangre, he perdido compañeros y todo por el bienestar del país y de todos los mexicanos. Sí, una de las batallas que más recuerdo se dio en 1880, a principios de julio. Libré la batalla, de hecho me dieron por muerto. Fue en Sinaloa, donde mi adversario, el militar Ramírez Terrón, contaba con un ejército de aproximadamente triple, el triple en comparación de mis soldados con los suyos. Lo que hicimos fue, perdimos el primer ataque, volvimos pues no de venganza, sino teníamos que terminar la batalla, como todo un buen militar. Y básicamente usamos una de las estrategias que hicimos que se vieran más soldados de los que en verdad eran, y ni siquiera hubo necesidad de pelear. Como dicen los militares, vencimos con la voz y con la presencia. Después de esto fue muy notorio mi desarrollo como militar, así que el presidente Porfirio Díaz me premió con un doble ascenso, llegando a ser yo general brigadier, así se dice en la Escuela Militar Mexicana, y es el tercer caso. Solo ha habido 3 casos de gente que ha llegado. Y dime, ¿cuándo llegaste a Monterrey? Sí, yo llegué en 1885 como jefe de operaciones militares. Básicamente fue un puesto que me dio el presidente de la República, Porfirio Díaz. En ese entonces el terreno político en el estado estaba hecho un desastre. Levantamientos por donde quiera, en diferentes municipios como China y Sabinas Hidalgo, municipios importantes en el comercio y en la agricultura del estado. Esos municipios se controlaban básicamente por los generales Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y Genaro Garza García. Estos conflictos hacían que el estado estuviera en un estado de insurrección permanente en contra del gobierno del centro. Y los contrabandistas, por supuesto, habían establecido su centro de operaciones en todo el norte del país. Ante esta situación, Porfirio Díaz aprovechó mi experiencia y por lo que le demostré durante mi carrera militar, y me pidió que me moviera al norte del país para poder poner orden dentro del estado de Nuevo León, estado que era un estado muy importante para el desarrollo del país. Bernardo, y dime, ¿durante cuánto tiempo estuviste Otra vez desde el principio. okay. Bueno, Bernardo, dinos entonces, ¿qué tiempo estuviste tú en el poder? ¿De qué año a qué año? Pues bueno, los míos fueron 2 administraciones diferentes. Se interrumpió por 2 años mi primera administración. La primera administración, bueno, el primer periodo de gobierno, digamos, fue de 1885 a 1887, para después interrumpirlo por 2 años por distintos asuntos políticos, más que nada. Y mi segundo periodo comenzó 2 años después, en 1889, y terminó en 1909. Fueron pues, más de 20 años.
Y me dices que estuviste entonces en 2 periodos, porque se interrumpió por 2 años, ¿verdad? ¿Qué logros me podrías decir que llegaste a hacer mientras estuviste como funcionario? Bueno, en el primer gobierno, durante mi primer gobierno, de 1885 a 1888, desplegué una intensa actividad para nivelar la hacienda pública que estaba deshecha aquí en el estado. Organicé la Junta de Mejoras Materiales, con la cual se iniciaron los trabajos de construcción de la penitenciaria del estado, misma que se concluyó 8 años después, en mi segundo periodo. Además, se construyó la Plaza Zaragoza y se reconstruyó el Mercado Colón, que fueron impactos importantes para la economía del estado, y se sofocó el bandolerismo, particularmente la rebelión del Catarino Garza, y fue durante ese periodo también cuando se reabrió la escuela normal y se impulsó el colegio civil, pues entre otras cosas que ya fueron terminadas durante mi segunda administración. Perfecto. Ya. Y entonces en el segundo periodo, ¿qué me puedes decir que marcó ese periodo que estuviste en el gobierno? Lo fuerte del segundo periodo fue más que nada las legislaciones, se legisló de las distintas materias. Por ejemplo, a la legislación de la industria se legisló de una manera eficiente. Se crearon diferentes concesiones para inversionistas extranjeros que acudieron no solo por esas facilidades, sino por la situación adversa de los Estados Unidos. Y fue a partir de 1890 cuando se observó el avance de la gran industria. Fundiciones, vidrio, cemento, cerveza y distintas materias dentro de la industria. Y todo gracias a la buena legislación que le dimos a la materia, que era un lugar seguro para invertir el dinero, tanto de los mexicanos como de los americanos. También se legisló sobre la educación. Se introdujo en 1891 las reformas modernistas a la enseñanza. Se abrió la normal para señoritas, pero se clausuró la escuela de medicina en 1898. Y también se dictaron algunas, ¿cómo lo podría decir? Medidas de salubridad, en particular durante la fiebre amarilla. Fue unos años difíciles para el Estado, lo que causó la fiebre amarilla. Y en 1895 fue cuando se comenzó la construcción del Palacio de Gobierno, el cual se terminó en 1908, justamente antes de salir, y se concluyó el Palacio Municipal. También se abrieron avenidas importantes, no sé si conoces el estado de Nuevo León. Claro. Pero se abrieron avenidas, las avenidas de la Unión, que actualmente es la avenida Madero, y Progreso, la avenida Progreso, claro, que ahorita es Pino Suárez. Eso fue en 1892, 1893. Ya para no quitarte mucho tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué te fuiste del país? Bueno, pues no me fui yo así como por mi propia voluntad. Creo yo que fue más que nada como un exilio, si lo pudieras ver así. Creo que a pesar de la lealtad que le tenía a Porfirio Díaz, siento yo que me dio la espalda en ese sentido. Fui enviado para solucionar cosas militares o estrategas para el ejército francés. Pero creo yo que fue, como te digo, un exilio. Me tenía miedo Porfirio Díaz. Durante los últimos años de Porfirio Díaz, todo el país sabía que yo podía ser el próximo candidato, era el único que podía traer abajo a Porfirio Díaz si no hubiera habido un levantamiento o casi golpe de Estado. Si no fuera por eso, creo yo que en unas elecciones fácilmente pude haber yo llevado
el bando presidencial. Además recuerdo una vez en un desfile del 16 de septiembre, eh, yo abrí una academia de militares, o para gente que quería estudiar en la militar, que no era el ejército mexicano, sino era como una escuela privada, digamos, donde la gente que quería, oye, yo quiero participar en apoyar al ejército mexicano, yo les brindaba su apoyo, enseñanza y todo, yo fui general toda mi vida. Y recuerdo que me fue invitada mi academia a un desfile el 16 de septiembre donde salían todas las Fuerzas Armadas de México. Y recuerdo que mi academia era el doble más grande que el ejército mexicano. Creo yo que esa fue una impresión para el presidente, tanto para la gente que estaba en el gabinete del presidente. Y creo yo que sí, yo era una amenaza tanto políticamente, porque podía ganar la contienda, y militarmente o en cualquier momento en donde yo quisiera levantarme en armas, que por lealtad no lo hubiera hecho, fácilmente pude haberlo logrado. No era mi intención llegar al poder así y por eso preferí salir del país. Ok, pues muchísimas gracias por la información que compartiste con nosotros. Y pues muchas gracias también por las cosas que has hecho por este país.